Bien, jóvenes, vamos a continuar con las exposiciones. ¿Está neumonía presente? Sí, doctor, aquí estoy. Fabricio, bien, bien, bien. Te lo pongo tu presentación. Gracias, doctor. Bueno, buenas Bien, tardes, compañeros. Mi tema es neumonía. Mi nombre es Fabricio Campos Chuncara. Siguiente diapositiva, doctor, porfa. muy bien. Bueno, la neumonía se define como la infección del parénquima pulmonar y la podemos clasificar según dónde se adquiere el patógeno responsable. Tenemos la neumonía adquirida, responsable está en el ambiente común del paciente, luego la neumonía nosocomial, es decir, la que es adquirida en el hospital y esta diferenciación es importante ya que las bacterias que viven en el hospital son las más resistentes, las que aguantan mejor los antibióticos, son las que tienen más virulencia. La neumonía asociada a cuidados sanitarios, estos son pacientes que aunque no están ingresados como tal en el hospital, reciben tratamiento sanitario. Por esto aumenta el riesgo, o sea, por ejemplo, pacientes que tengan hemodiálisis, algunos que tengan con quimioterapia o tengan servicio de enfermería a domicilio. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la fisiopatología. Tenemos que conocer cuáles son los mecanismos de entrada de las bacterias al pulmón. Tenemos 4. La diseminación hematógena, es decir, que llegan por vía sanguínea. Esto puede pasar una sepsis o lo más frecuente, una endocarditis tricúspide. El patógeno que más se asocia a este tipo de diseminación es el Staphylococcus aureus. También la diseminación por continuidad, es decir, una infección que esté junto al pulmón, que se transmite. Lo más frecuente es el mediastino. Nosotros introducimos las bacterias de a la vía aérea baja. Esto puede pasar en una intubación endotraqueal cuando el tubo no está completamente estéril. Y la más común es la inhalación y la microaspiración. La inhalación quiere decir que nosotros inhalamos desde fuera una bacteria que se ayuda de partículas para poder ingresar. Este es el mecanismo más frecuente de las bacterias intracelulares. Y la microaspiración es cuando nosotros tenemos bacterias que ya viven dentro de nuestro cuerpo como parte de la flora y esta logra acceder al parénquima pulmonar mediante la invasión de la vía aérea. Este tipo es más común en el neumococo. También las defensas. Tenemos las vibrisas nasales, células caliciformes, la tos y el sistema inmune. Estas son las que nos ayudan a prevenir a que entren los virus o las bacterias que provocan una neumonía. La siguiente diapositiva, por favor. Sí, sí. Ahora, Ya. Bueno, no todas las infecciones son iguales. Estas varían de persona en persona. Esos son los factores del huésped y también según
el patógeno. Estos son los factores del agente infeccioso entre los huéspedes. Los factores en el huésped a los que más les podría dar neumonía son los pacientes que están involucrados en el tabaquismo, asplania, inmunodeficiencia, comorbilidades y otros factores de riesgo. Los factores empatógenos son como los del cuadrito, los Streptococcus pneumoniae, más frecuente en hipoglobulinemia y pacientes con asplenia. Los Staphylococcus aureus en pacientes que les entró un virus o diabetes mellitus, y también los que pasan hemodiálisis. La Haemophilus influenzae, los pacientes con hipoglobulinemia y asplenia, la Klebsiella, los pacientes que constantemente consumen alcohol, la Coxiella burnetii, esto es por el contacto con el ganado, la Chlamydophila psittaxi es con el contacto con las aves, el equi con contacto de los caballos, Francesia tularensis, contacto con los conejos. Después, Pseudomonas aeruginosas con intubación, con pacientes con intubación, o los que están en, bueno, luego las legionelas, la legionela neumófila. Eso también se presenta en ambientes cerrados o pacientes que constantemente consumen corticoides. Y las anaerobias también son estas de nivel consciente y de deglución. Siguiente, por favor. Adelante. Las manifestaciones de la neumonía se pueden manifestar de 4 formas diferentes. Esto se conoce como los patrones. La neumonía lobar o alveolar, esta consiste en una afectación de múltiples alvéolos sin afección de los bronquiolos. Entonces puede consolidar, y lo típico es que agarra un lóbulo pulmonar, el resto del parénquima se preserva. Y además de esto, como no se afecta a los bronquiolos, se puede ver el signo de broncograma aéreo. Es decir, podemos ver que el aire de la vía aérea se respeta, pero alrededor lo que es el parénquima como tal, este sí está afectado. Los patógenos que usualmente generan neumonía lobar son el neumococo, que prefiere los lóbulos inferiores, y la Klebsiella, que prefiere los lóbulos superiores. La neumonía lobar se presenta como una neumonía típica. Quiere decir que empieza con un inicio brusco, tiene una fiebre elevada, tos productiva, rumbrosa, con dolor torácico de costado por lo general, con que el examen físico también presenta un aumento de frecuencia respiratoria, tiene matices a la percusión, aumento del frénito, y también tiene crepitantes. Después la bronconeumonía, esta se caracteriza por una afección tanto de alvéolos como de bronquiolos. Aquí no hay signo de broncograma aéreo, y esta se manifiesta como una afección segmentaria y múltiple. No suele afectar un lóbulo completo. Las manifestaciones típicas, la típica manifestación de Staphylococcus aureus también podría ser en esta, o de Pseudomonas aeruginosa. Su patrón clínico suele ser el mismo que una neumonía lobar.
La neumonía intersticial, esta se caracteriza por presentar una afectación del intersticio. Aquí no hay consolidación, solamente un aumento de la densidad. En general, es justamente por la afección de intersticio, por la afección del intersticio. Tampoco habrá broncograma aéreo. El cuadro que se presenta es de una neumonía típica. Este es del curso progresivo, insidioso. La fiebre no es tan alta, la tos no es productiva, no hay dolor torácico, no hay matidez. Lo que sí hay es taquimia y también los crepitantes. Puede haber algunas manifestaciones extrapulmonares que sean exclusivas de distintos agentes. La neumonía necrotizante y el absceso pulmonar ocurre cuando la infección es bastante agresiva y genera una se le conoce como necrosis cuando se forman varias cavidades pequeñas con esta característica y cuando una de ellas aumenta su tamaño más de 2 centímetros. Esto es lo que vamos a entender como el absceso pulmonar. Ahora, la neumonía necrotizante puede ocurrir por anaerobios y a veces puede generar el drenaje de exudado hacia la cavidad pleural, generalmente de tipo generando un piotórax y a veces cuando se pasa aire puede ser un pioneumotórax. Como se manifiesta una neumonía necrotizante, como una neumonía de curso prolongada que no se da antibióticos, que se acompaña de pérdida de peso persistente y la fiebre o una fiebre muy elevada, factor pútrido, aspecto séptico del paciente. Siguiente, por favor. Ahí va. Bueno, siempre hay que establecer la gravedad. Esto nos va a ayudar a tomar unas decisiones, bueno, a tomar decisiones. Los criterios que más se utilizan ahora y que son más fáciles de recordar son los de la Sociedad Británica de Tórax, que son CUR 65. Estos corresponden a cada letra. Bueno, vamos a darle un puntaje a cada letra. La C corresponde a la confusión, es decir, que el paciente tenga compromiso a nivel de conciencia. La U es que tenga urea mayor de 20 miligramos decilitro. La R que tenga una frecuencia respiratoria más de 30. La B que tenga una presión arterial menor de 90 sistólica y 60 la diastólica. Y el 65 quiere decir que sea mayor de 65 años de edad. De acuerdo a eso se le da un puntaje y podríamos ver cómo proceder con el paciente. Eh, ahí está el cuadro de que se le da. ¿Es el tratamiento ambulatorio o hospitalizarlo? Siguiente diapositiva, por favor. La última. Complicaciones de la neumonía. El derrame el derrame neumónico está constituido la primera causa de exudado pleural de origen infeccioso. Si es que se acumula esta gran cantidad de líquido, aquí no deja actuar bien el antibiótico y por consiguiente también son las principales causas pacientes correctamente. El tratamiento depende si es típica
se asocia más con ácido clavulánico o si es atípica. Si es típica, se le da amoxicilina más ácido clavulánico, la citromicina o, o claritromicina, levofloxacina, ceftriaxona, macrólidos, ertapené con macrólido y amoxiclavulánico más macrólido. Gracias. Bien, gracias. Pasamos a tuberculosis. Tuberculosis está presente. Creo que no. Rubéola está presente. Rubéola, ¿está? Rubéola, sí. Vamos a abrir tu presentación. Ah, rubeolo eres, ¿no? No es rubiola. Yeah. Rubiolo. Ahí está. Adelante. Rubéola. Vamos. Ya no está. Vamos iniciar. Es un bebé con rubéola. Pode passar. Ya, descripción general. La rubéola es una infección viral contagiosa que se distingue por un salpullido característico. Essa infecção pode causar sintomas leves ou incluso nenhum sintoma na maioria das pessoas, pero pode causar graves problemas em los bebês não nascidos cuyas madres se infectam durante o embarazo, que é o caso mais grave. La vacuna contra el sarampión, la parotiditis y la rubéola, que es la triple viral, es muy eficaz para prevenir la rubéola. Em muitos países, a infecção de rubéola é rara ou incluso inexistente. Sin embargo, devido a que a vacuna não se utiliza em todas as partes, o vírus sigue causando graves problemas em los bebês cujas madres se infectam durante o embaraço. Inclusive, acá em La Bolívia, o último caso que etiologia, pode passar. El virus de la rubéola pertenece a familia de toravirus. Es la única especie del género rubivirus. Es un virus de ARN monocatenario con una cubierta lipídica y de 3 proteínas estructurales. El virus es termosensible a luz ultravioleta y a los valores extremos, tanto alto como bajo de pH. El ser humano es el único hóspede conocido. Pode passar, doutor. Vou falar sobre signos e sintomas. Patogenia. Adelante. A infecção ocorre na mucosa de vias respiratórias superiores, no caso, na primeira viremia. Logo em gânglios linfáticos locais se replica de novo. A viremia constitui em quinto e sétimo dia. Em embaraço, a infecção é em la placenta e em feto com efeito teratogênico em primeiro semestre. E agora sim, signos e sintomas. Eu vou falar sobre signos e sintomas da rubéola adquirida, né, no congênita. Os signos e sintomas da rubéola suelen ser difíceis de notar, especialmente em los niños. Em geral, aparecem em 2 ou 3 semanas depois da exposição ao vírus. Dura de 1 a 5 dias e pode incluir os seguintes síntomas: febre leve de 38,9 ou menos, dolor de cabeça, goteo ou congestão nasal, inflamação e enrojecimento em los ojos,
Gânglios linfáticos agrandados, sensibles en la base del cráneo y la parte trasera del cuello occipital y detrás de las orejas. Un sarpullido tenue rosado que comienza en la cara y se disemina rápidamente hacia el dorso. Los brazos y piernas, antes de desaparecer, siguen la misma secuencia. Dolor en las articulaciones, especial en las mujeres jóvenes. Clínica. Ya pasó, doctora, en clínica. 9. Adelante, clínica. Ya. Del 30 a 60% de los casos son clínicos. Después de la incubación, inicia la fase periodómica, que constará febrícula y dolor faríngeo, eritema ocular, cefaleia, malestar general, anorexia y linfadenopatía. Hay también manchas de Forchheimer, no sé cómo pronunciar. Rubiola con Ahora, la rubéola que es en su fase más agresiva, né, más fea, que es la rubéola congénita. Suelen aparecer cataratas em recém-nascidos de madre infectadas. Mais de 50% desenvolvem enfermidades cardíacas, chegando a 100% em algumas regiões. As que ocorrem em primeiro trimestre, há uma formação congênita, aborto ou mortinatos. Há retardo de crescimento, alterações oculares como a catarata, glaucoma, retinopatia, microftalmia, a sordera, e em sistema nervoso central, há retraso psicomotor, meningites crônica, microcefalia, encefalites, quadriparésias espásticas e retraso mental. Aí também transtornos psiquiátricos e tiroideus. Os lactantes expulsam grandes quantidades de vírus e secreções por la faringe e la orina. E são uma grande fonte de infecção para seus contactos. Diagnóstico. El diagnóstico se hace por meio de ELISA, donde se busca IgM contra la rubéola, e su leucograma vai encontrar una leucopenia. Las complicaciones que pueden aparecer son trombocitopenia, artritis, encefalitis, púrpura trombocitopênica, epistaxis, hemorragia gastrointestinal e hematúria. Pode passar. Sim. La rubéola se diferencia del sarampión por la ausência de las manchas de Koplik, de uma fase prodômica grave, assim como a existência de uma evolução mais curta. Outro diagnóstico é escarlatina e mononucleoses infecciosas. Pode passar. Tratamento. Uso de antipiréticos e analgésicos. Se recomenda repouso. Em general, o tratamento é sintomático. Nos casos mais leves, né? La prevención se da por esquema de vacunación contra triple viral. Y aquí en Bolivia específicamente tenemos el programa ampliado de inmunización, que es para Bolivia. Se da en niños de 12 a 23 meses, dosis únicas de 0,5 ml. Pode passar. Medidas preventivas es la inmunización activa, que es la vacuna de virus atenuado.
La imunización pasiva, que es con uso de inmunoglobulina gama estándar, e em alguns casos aislamento e quarentena. Isso é tudo, doutor. Graças. Bien, se agradece. Vamos a pasar a quien falta. Tuberculosis, sarampión, ¿cuál está presente? Yo tuberculose, doutor, estoy acá. Ay, 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 vamos a ver. Tuberculosis. Adelante, tuberculosis. Isadora María, adelante. Ya. Introdução. Bem, durante a década do século XX, que descobriu a tuberculose, né, no mundo, em la atualidade, 95% de los tuberculosos ocorrem em países subdesenvolvidos, onde a epidemia de VIH e SIDA ha tenido o maior impacto. A OMS estima que cada ano aparecem mais 8 milhões de novos casos de tuberculose e falecem 3 milhões de pessoas a causa da enfermidade em todo o mundo. Entre os niños se produz quase 1,3 milhões de casos anuais e 400 milhões de mortes. Por tuberculose. Adelante. Foi conhecida como plaga branca, a tuberculose em la Europa, no começo do século XVII e continuou durante 200 anos. Foi conhecida como la Gran Plaga Blanca. A morte por tuberculose era considerável inevitável, sendo em 1650 a principal causa de morte. Seguinte. A primeira infecção com o bacilo tuberculoso geralmente tem lugar em la idade infantil e quase sempre assenta em los pulmões. Dado característico de toda micobactéria é bar, são aeróbios estrictos e para visualizá-lo se usa a técnica de Zaya-Nielsen. Atualmente se utiliza métodos de fluorescência. É bacilo de crescimento lento, necessitados médios enriquecimentos, e o mais usado é o de Lowen-Jansen. Os bacilos são curvados, debilmente são gram-positivos, polimorfos, inovales e no petulados, de 2 a 40 micros de longitude. M-tuberculose é a causa mais importante da enfermidade tuberculose em seres humanos. O complexo M-tuberculose compreende as 5 micobactérias intimamente relacionadas: M-tuberculose, M-bovis, M-AIF não, M-microti e M-carnet. No próximo. Ahí está. A epidemiologia é o maior risco de infecção ocorre nos dos primeiros anos depois da infecção. A palavra tuberculose hace referência à enfermidade que ocorre quando se manifestam signos e sintomas ou câmbios radiográficos. Esta fase caracteriza porque a prueba cutânea com tuberculina é positiva e não há manifestações clínicas nem radiográficas. A infecção tuberculosa latente ocorre depois da inalação de núcleos de gotas infecciosas que contêm M-tuberculoses. Desarrollo de la enfermedad.
Desarrollo de la enfermidade, tos, estornos, movimentos respiratórios ao meio de lagotas de Puff, núcleos de Wells, um ou mais bacilos em suspensões em o aire, são inaladas por um indivíduo sano, legando a seus alvéolos pulmonares, fagocitados por macrófagos para transportar os gânglios, se multiplicam em seu interior, lo rompe e dissemina por la sangue venosa, sempre hematorrênia. A los 10 dias, existem 400 bacilos formando um nódulo controlável por la defesa. A lo 14º dia, se alcança 10 milhões de bacitos, resposta imune em forma de necroses serosas. Hace 3 a 10 semanas, aparece a reação tuberculina positiva. Manifestações clínicas. La tuberculose pulmonar, tuberculose primária, síndrome infeccioso inespecífico que suele curar-se de forma espontânea, de um pequeno nódulo calcificado, lesão de Gom. Em ninhos e pacientes imunodeprimidos pode agravar-se derrame pleural, necroses e adenopatia. Tuberculose miliar ou mini-rites tuberculosas. Tuberculose pós-primárias, secundárias de reativação ou de tipo adulto. É uma reação endógena de infecção tuberculose latente em segmentos apicales e posterior de los lóbulos superiores, onde o oxigênio favorece o crescimento de microbactérias. Signos e sintomas. Fiebre por mais de 2 semanas. Em caso de los niños, apresenta pouca ou quase ou nula ganação ponderal de acordo com o peso. Tosse seca com exploração purulenta de mais ou 2 semanas. Às vezes pode ter esputo de sangue. Presença de adenopatias, perda de peso, perda total do apetite, dados de dificuldades respiratórias, dolor de peito ou de espalda e diaforese noturna, que é o excesso de sudoração. Lo próximo, doutor. Sí, está ya. Ahora sí. Não, isso. Busca erradicar de por vida todos os bacilos existentes em organismo e maior risco. A resistência natural se apresenta assim que a cepa bacteriana haya estado exposta à ação de um fármaco por mutação cromossômica. A resistência secundária adquirida, incorreta administração da terapia, qualquer fármaco administrado incorretamente queda inválido para sempre. A resistência primária em pacientes que há contagiado a partir de enfermos que tinham bacilos com resistência adquiridas. A fase inicial, que é intensiva, 2 meses com isoniazida, rifamicina e pirazinamida, se pode administrar a diária de forma intermitente, 3 semanas depois de um período inicial do tratamento diário. Fase de consolidação, esterilização, erradicar os bacilos que lograram a viver, rifampicina e isoniazida 1 vez por semana durante 4 meses. E a prevenção é a vacuna, que se chama BCG, ou então Bacillus de Calmante Guerin. É a vacuna, se aplica em bebê com mais de 2 quilos, via intradérmica em la região superior do músculo deltoides do braço direito, cara externa. Se forma uma pápula, costra, úlcera, eficácia de 80%, e ela tem simultaneidade com outras vacunas. Bien, se agradece, fue la última. Pasamos a sarampión, lo último. Presente, doutor. Ok. Tal vez nos corte, pero vamos a continuar, tenemos un periodo más. Adelante. Buenas noches a todos. Bueno,
O sarampião é uma enfermidade altamente contagiosa causada por um vírus denominado paramyxovírus, que vai se reproduzir na nariz e na garganta, tanto do ninho quanto de uma pessoa adulta. Logo, quando uma pessoa tosse, estornuda ou habla, essas gotículas infectadas se expulsam no ar, onde outras pessoas podem inalar e se contaminar. Por favor, passe, doutor. Bien. Próximo. Sí, sí, este internet está un poco lento. Está bem. Ahora sí. Além das gotitas de ar, o sarampião também está sobre superfícies infectadas, não? Como lá nos raladores de porta e nos sensores. Esse vírus se queda aí por um período de 2 horas e ele pode ser transmitido por um indivíduo infectado desde 4 dias antes ou 4 dias depois da aparição de exantema. Seguinte, por favor, doutor. Ahí va. Dentro das manifestações clínicas, temos um período de incubação que vai de 10 a 12 dias, né? Esse período de incubação é caracterizado por uma febre alta de 40 graus e é o primeiro signo do sarampião. Posteriormente, temos a fase prodrômica, que é caracterizada por tosse seca, cefaleia, rinorreia, olhos llorosos e umas manchitas blancas em la cara interna das mejilhas, chamadas manchas de Koplik, que é um signo patognomônico de sarampião. Seguinte, doutor. Ahí va. Temos também a fase exantemática ou eruptiva, que se apresenta no 3º ou 4º dia depois do início da enfermidade. Essa fase exantemática são umas erupções, né, com manchas rojas, que começam em la cara, depois se generaliza por todo o corpo e dura de 4 a 7 dias. Seguinte, doutor. A população em risco, sobretudo, são os ninhos pequenos não vacunados, não? E também as mulheres embaraçadas que não apresentam vacinas. E qualquer pessoa também que não está imunizada pode ter o risco de estar adquirindo a enfermidade. Seguinte, doutor. Dentro das complicações do sarampião, a maioria das mortes são mais frequentes em menores de 5 anos, pero os adultos também se infectam, os maiores de 30 anos. Dentro das complicações mais graves são as cegueiras e a cegueira e a encefalites. Também pode ter diarreia grave, que vai provocar uma desidratação, as otites, as infecções respiratórias, como a pneumonia, e a probabilidade é maior em ninhos desnutridos, né, que têm malnutrição. E, sobretudo, os que têm déficit de vitamina A, ou os ninhos que têm um sistema imunitário debilitado, como os portadores de VIH, outras enfermidades como as oncológicas. Dentro da epidemiologia, a África segue sendo Epidemiología. Sanitário deficiente. Sim, doutor, perdão. Dentro da epidemiologia. Próximo. Todos os casos suspeitosos têm que notificar. Essa notificação é encaminhada para as sedes e as sedes vai entrar em contato com esse caso suspeitoso para ver se confirma ou se descarta. Próximo, doutor. Si nos corta, continuamos después. Yeah. Dentro do diagnóstico diferencial, temos a rubéola, a escarlatina e o eritema infeccioso. Próximo, doutor. Tratamento. Não existe antiviral específico contra o sarampião, pero as complicações graves podem